El Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de nuestra serie Comprometiéndonos unos con otros, la membresía de la... Vamos a estar viendo acerca de los desafíos de la membresía. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17, y dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Acabamos de leer Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17. Nada más para corroborar, hermano Gustavo, ¿sí está? Ok, gracias. En términos matemáticos, hermanos, la división se define como partir algo en proporciones iguales. Las opiniones se dividen o dividen. Los países se dividen. Las familias se dividen. Esto nos muestra que toda división es producto de las diferencias de opiniones. Pablo le propone a la iglesia de Corinto que se una y condena la división por las siguientes razones. En primer lugar, porque hace partidos dentro de la iglesia, porque cambia a Cristo por los líderes, porque Cristo no admite la división. Y la pregunta para reflexionar en nuestra introducción, hermanos, es: ¿qué cosas comúnmente causan roces y divisiones entre cristianos? Piensa en eso. Probablemente sea indiferencias, orgullo, celos, envidias, palabras ásperas, la doctrina, el orden del culto, las alabanzas, etc. ¿Por qué estas cosas tienden a separar a los cristianos, según usted? ¿Qué se necesita para volver a unirlos? En primer lugar, porque lastima el ego de las personas, porque afecta la sana doctrina. ¿Y qué se necesita? El perdón, la reconciliación, el apegarnos al orden bíblico. Las divisiones, hermanos, se pueden manifestar por diferencias de opiniones, los habíamos dicho, por la separación interna, aunque se permanezca en el grupo, por la separación y alejamiento de la iglesia sin justificación, o una ruptura total de las relaciones interpersonales. Probablemente todo esto le suene algo en común, algo que ha pasado, está sucediendo o va a pasar dentro de una iglesia local. La iglesia de Corinto, una de las primeras de las iglesias que el apóstol Pablo fundó, no fue ajena a esto. Las divisiones dentro de la iglesia estaban sucediendo, estaban pasando. ¿Cuál es la idea principal de nuestro estudio, hermanos? Que cada miembro de la iglesia es llamado a superar las divisiones y buscar la unidad en la iglesia para reflejar la unión de la iglesia con Cristo. Una vez más, tenemos que superar las divisiones y buscar la unidad. Es necesario
e indispensable si queremos ser una iglesia sólida, una iglesia que nos estemos edificando en la enseñanza de Jesucristo, de los apóstoles y los profetas. Es imprescindible la unidad. En 1 Corintios 1, 10 al 17, después de animar a los corintios, basados en las evidencias de la gracia de Dios que vio en ellos, Pablo empieza a tratar un asunto de máxima importancia en la iglesia de Corinto. Ahora, como ustedes sabrán o han escuchado, hay una frase que caracterizaba ahora su eslogan de la iglesia de Corinto, o mejor dicho, en la ciudad de Corinto. Era corintianizar. Y esa frase indicaba la perversión sexual, la inmoralidad sexual que la ciudad vivía. Tristemente, esa inmoralidad incluso estaba infiltrándose dentro de la iglesia local. Y no solo ese problema había dentro de la iglesia local, había preferencias entre los líderes, había problemas de la Santa Cena, había problemas matrimoniales, había problemas interpersonales que no podían arreglarlo entre ellos. Tenían que ir ante un juez, y un juez mundano. Era triste la situación que estaba viviendo la iglesia de Corinto, pero eso estaba sucediendo en esta congregación local. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestra primera pregunta del estudio que tenemos. ¿Qué ruega Pablo a los corintios? Bueno, en el versículo 10, si ustedes observan, Pablo apela a los corintios para que estén de acuerdo los unos con los otros, para que desechen toda división y que estén unidos en una misma mente y un juicio. Es interesante la palabra ruego, hermanos. Se refiere a una armonía doctrinal. Algunos pueden estar dudando, cuestionando, pero la palabra ruego tiene que ver con armonía, una vez más, doctrinal, que estén unidos en la doctrina. Ruego viene de la palabra paracaleo, que significa el ayudador. Se refiere a alguien que viene a tu lado con el fin de ayudar. Pablo quería estar al lado de sus hermanos corintios con el fin de ayudar a corregir sus pecados y defectos. Qué amor tenía Pablo por la iglesia de Corinto, ¿verdad? Le tenía amor porque Dios lo amaba, a pesar de ser una iglesia que estaba viviendo desordenadamente. Cuando pecamos, nos quejamos o peleamos, perjudicamos a la iglesia, a sus líderes y a nuestros hermanos creyentes. También levantamos una barrera entre los incrédulos y el evangelio. Pero lo peor de todo es que deshonramos a nuestro Señor. ¿Se dan cuenta la gravedad que hay en divisiones dentro de una iglesia? Por eso es imprescindible, hermanos, tratar este asunto. Estamos siendo desafiados con relación a la membresía de la iglesia. Y un punto muy certero es esto: las divisiones. El énfasis en este pasaje, escrito a una iglesia local, está en la unidad de la asamblea local de creyentes, no en la unidad mística de la iglesia universal. Está diciendo que debería haber unidad dentro de la congregación local. En otras palabras, hermanos, Pablo está apuntando a una iglesia en específico. Es una iglesia local. Obviamente la epístola abarca para toda la iglesia a nivel mundial, pero específicamente esta epístola fue escrito a una ciudad, a una iglesia en específico, Corinto, la iglesia de Corinto. Y como aplicación también podemos tomarlo de esa manera. El Señor está preocupado por congregaciones locales y es necesario tratar el asunto. Número 2, ¿de cuántas maneras se expresa este ruego? La palabra ruego, la palabra paracaleo que les había dicho. ¿Qué nos dice esto sobre cuán importante era para Pablo este asunto de las divisiones en la iglesia? Bueno, podemos ver que
lo repite 3 veces y de 3 maneras diferentes, porque cada uno está poniendo un énfasis en el problema que está sucediendo en la iglesia local. Pablo establece esta apelación de 3 formas diferentes: que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones y que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esto nos enseña que este asunto es de suma importancia para el apóstol Pablo. Ahora, déjenme explicarles un poco acerca de qué significa de que habléis todos una misma cosa. Bueno, no tiene mucho de profundidad, es que todos hablen lo mismo. ¿Ah? ¿Y es posible que todos hablen lo mismo? ¿En qué sentido? Recuerde, desde el contexto del versículo 11, cuando Pablo dice, te ruego, hermano, ruego. El contexto está hablando de una armonía doctrinal. Por lo tanto, cuando enfatiza que hablen todos una misma cosa, se está refiriendo a esto con relación a la doctrina, a la palabra de Dios. Parece ser imposible, como sucedió en Mateo 5:48, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es difícil. ¿Quién es perfecto? Y sin lugar a dudas, ¿verdad? ¿Quién? Pero hermanos, si el Señor nos manda a hacer algo es porque es posible, por la gracia de Él. Lo podemos hacer. Para que una iglesia local sea espiritualmente saludable, armoniosa y eficaz, debe haber sobre todo, hermanos, unidad doctrinal. Ustedes dirán, ¿pero qué no estás hablando de los desafíos de la membresía? Y uno de esos es evitar la división. Pero ¿saben por qué estamos enfatizando eso? 1, porque el texto está enseñando eso. 2, porque las divisiones fuertes que suceden dentro de la iglesia es doctrinal. Y cuando no hay armonía en esto, hay graves consecuencias. En lo referente a la verdad de Dios, no pueden darse 2 puntos de vista conflictivos que sean a la vez correctos. Debemos tener unidad doctrinal que está clara y fundada en la palabra de Dios. Sí, lo que está en la Escritura. ¿Eso qué implica? Que los líderes, que los coordinadores de las iglesias, los miembros, todos estemos leyendo, estudiando seriamente la Escritura para poder lograr esta armonía. Cuando hay negligencia y cuando hay pereza acerca de esto, va a ser frustrante para esta unidad. Va a ser muy fácil que caigamos en divisiones, hermanos. Por eso hay el énfasis de esto. La segunda frase, no hay entre vosotros divisiones. La palabra divisiones en el griego es schismata. Es divisiones. Tiene el sentido de romper o rasgar algo. Significa tener diferentes opiniones. Una división de criterios, una de disensión. Jesús usó esa palabra, recuerden, en Juan 7:40 al 43. Y les voy a dar la lectura. Dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión, noten la palabra, disensión, división, entre la gente a causa de él. Esta es la idea de la palabra. Cuando se dividen por cuestiones de opiniones sobre un asunto en específico, tenían diferentes entendimientos de quién era el Cristo, de quién era el Mesías, de quién era Jesús. Y hoy en día, hermanos, no estamos ajenos a eso. Preguntamos en las iglesias o en la iglesia local, nos van a decir diferentes significados, interpretación de quién es Cristo, de quién es el Mesías. Las divisiones más serias que pueden tener una iglesia son las que involucran doctrina. Ahora, aunque el pasaje que acabamos de leer, estamos entendiendo que se refería a preferencia de ciertos líderes,
El contexto de toda la epístola, ustedes saben, es cuestión de doctrina, en la práctica, en la ética. Recuerden, matrimonio, problemas legales, problemas incluso del culto de la Santa Cena. Tiene que ver con la doctrina y la práctica de la misma. Romanos 16:17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ay, Pablo, qué duro eres. No, Pablo estaba buscando la solidez, la unidad de la iglesia. Y Pablo sabía muy bien, y Corinto lo estaba experimentando en carne propia, que por no darle preferencia, prioridad a la palabra, a la doctrina, iba a tener graves consecuencias como iglesia local. En las enseñanzas claras de las Escrituras no hay lugar para opiniones diferentes. No todos podemos tener una opinión diferente sobre una doctrina clara en la Escritura. Si hay eso, alguien está mal. Alguien está mal y necesita volver a estudiar. Decía nuestro profesor de un curso que estamos llevando, que muchas veces en la interpretación de la Escritura, si tenemos una idea equivocada, el problema no es la palabra, no es la inspiración divina. Dice, el problema está entre la mesa y la silla. ¿Qué significa eso? Que usted es el problema. Necesita estudiar más seriamente la Escritura. Solo los hombres bien instruidos en las Escrituras y guiados por el Espíritu, hombres piadosos, son capaces de guiar a una iglesia a la unidad de la verdad y protegerlos del error. Si una iglesia no cuenta con esa clase de miembros, y miembros digo, noten, ninguna forma de liderazgo actuará espiritualmente. No podemos menospreciar la palabra de Dios, no podemos menospreciar la Escritura. Estoy dando a la vez el antídoto para el desafío de la membresía, que es la división, y se centra en la doctrina, hermanos. La tercera frase: estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Se ve complicado. ¿Cómo todos van a pensar lo mismo? ¿Cómo es posible que todos tengan un mismo parecer? Obviamente Dios creó a cada uno con diferentes personalidades. Pero noten, la Biblia es una sola. Y Dios es el autor principal. Y Él solo tiene una interpretación de su palabra. Obviamente hay varias aplicaciones, pero hay una interpretación de su palabra. Y esa es la que nos conviene descubrir, entender y conocer. La palabra perfectamente, hermanos, proviene de catartizo. Y la idea es volver a juntar, unir algo que estaba roto o separado. En nuestra mente individual y entre nosotros mismos debemos ser unos en creencias, normas, actitudes y principios de vidas espirituales. La unidad debe ser genuina, no hipócrita, no aparentando para decir, bueno, pues me interesa nada más la tranquilidad, eso es todo. No, tenemos que promover la unidad de la iglesia, y eso va a ser a través de tener una sana doctrina, de seguir la verdad como habíamos visto en otros estudios anteriores, en amor. Solamente así. Recuerden, esto tiene que ser aplicado dentro de las iglesias locales en específico, ¿sí? Solo cuando el liderazgo funciona bien, puede la congregación funcionar bien. Si el liderazgo no está funcionando bien, si no tenemos un acuerdo doctrinal, vamos a estar batallando bastante y no vamos a avanzar, hermanos. Es imprescindible entonces lo que estamos viendo. Pregunta número 3 para los que nos siguen con su libro: ¿de qué se le informó a Pablo acerca de la iglesia de Corinto? En 1 Corintios 1:11. ¿Qué ejemplo específico da Pablo de esto? Bueno, Pablo había recibido informes de que existían divisiones en la iglesia de Corinto. Especialmente se informó a Pablo de que los cristianos estaban identificando con ciertos líderes
en contra de otros. Como ustedes sabrán, unos eran de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos, y el cuarto, pudiéramos decir, los más espirituales, ¿verdad? Ellos son de Cristo. No, eran los más carnales todavía, hermano. Los más carnales, ¿sí? Aparentemente estaban formando grupos en la iglesia basados en el líder que más les gustaba, que tenían preferencia. ¿Por qué? Bueno, se cree que la razón de esto, hermanos, era porque la persona que le evangelizaba primero a un creyente, lo discipulaba o lo bautizó en un momento dado, ese era su líder principal. Y suena común hoy en día. Hoy pareciera que eso pudiera pasar. El que a mí me evangelizó, me está discipulando, ese es mi líder, a él voy a seguir. Cuando no es así, hermanos. Ahora, algo importante que notar. Ninguno de estos líderes mencionados, Apolos, Pablo, Pedro, tenían herejías o doctrinas erróneas. Ninguno de ellos. Para este momento. El problema eran los seguidores. No estaban haciendo lo correcto. No había desacuerdo doctrinal entre dichos líderes. La diferencia era de preferencia, como habíamos dicho, de personalidad o estilo de parte de los corintios. Una especie de concurso de popularidad. ¿Quién es más popular? A ese voy a seguir. Hermanos, eso tener cuidado dentro de una iglesia local. No seguimos a los hermanos que son más populares o son más elocuentes o conocen más. No, tenemos que tener unidad entre todo el cuerpo de liderazgo. Y la iglesia debe seguir a la palabra de Dios, a la enseñanza sana que se está predicando, que se está enseñando. Tenemos que tener armonía como iglesia local. Y así entramos a la cuarta pregunta. ¿Qué actitudes expresan las afirmaciones yo soy de Pablo o yo soy de Apolos? ¿Qué hay de malo en esta actitud hacia los líderes cristianos? Bueno, la respuesta es que antes de decir la actitud, estos eran los grandes maestros de los primeros años, alrededor de los cuales se reunían las personas y por medio de los cuales recibían el mensaje de salvación, es lo que habíamos dicho. Las personas se aferraban al hombre que los había evangelizado y discipulado, y luego se enfrentaban a los grupos leales a los otros líderes. Pero esto no era así, no debería ser así, pero eso es lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto. La actitud que expresa la afirmación yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, es un orgullo. Es un orgullo y tratan de tener exclusividad hacia un líder en especial. Esto no es un simple cariño, un afecto cariñoso por un líder, sino que es una devoción divisoria hacia un líder en oposición a otro líder y a los cristianos que le siguen. Esto nada más iba a provocar celos, envidia, y no debería ser así. Yo creo que aquí debe de haber dos cosas. Uno, por un lado, la congregación tiene que tener cuidado al inclinarse a un líder. El líder no es superior a Cristo, hermanos, recuerden eso. Tenemos que ser leal a Cristo, a Cristo. Y tenemos que seguir a líderes que están enseñando con la palabra seriamente y están siendo ejemplos. Tenemos que seguirlos sin lugar a dudas. Por otro lado, los líderes tienen que entender esta verdad que está sucediendo, que está pasando. Y esto es un desafío de la membresía. Y siempre estar alertas de no caer en divisiones acerca de esto, de cierta inclinación. Si tú ves que un miembro o más miembros siguen a otro, no, porque no se trata de eso. Por eso Pablo más adelante va a hacer la pregunta tan clara: ¿está dividido Cristo? La respuesta es contundente: no. Entonces, ¿por qué nos vamos a dividir nosotros? Somos un cuerpo en Cristo. Por lo tanto, debemos de seguir la verdad en amor para ir edificándonos unos a otros, hermanos. La espiritualidad, hermanos, produce humildad y produce unidad.
Ojo, la espiritualidad. La carnalidad genera orgullo y división. La única cura para la discordia y la división es la renovación de la espiritualidad de cada uno de nosotros. Hermano, entre otras palabras, cuando usted más busca de Dios en oración, estudia, lee su palabra, va a ser un cristiano espiritual y no se va a dejar llevar por sus deseos carnales. Este es el antídoto, hermano, no hay otra manera. ¿Por qué creen que se batalla con orar? ¿Por qué creen que se batalla con leer la palabra? No hay hábito. A veces puede decir que está débil espiritualmente o incluso muerto espiritualmente. Probablemente no ha nacido de nuevo, ¿sí? Espero que eso no sea el caso. Número 5, ¿cuál es la primera respuesta de Pablo a estas divisiones? Lo hemos dicho. ¿Acaso está dividido Cristo? 6. ¿Por qué pregunta Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Qué nos enseña esto con respecto a la naturaleza de la iglesia? ¿Y por qué la unidad de la iglesia es tan importante? Pablo hace esa pregunta porque él está enfatizando que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso es algo profundo de entender, hermanos. Porque Cristo hoy en día está en la tierra a través de su iglesia. Sí, porque la iglesia es su cuerpo. 1 Corintios 12 al 13, y voy a leerlo porque es necesario. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hermanos, todos pertenecemos a un cuerpo. Si tú eres cristiano, si tú has sido redimido por Cristo, no hay razón por qué dividirnos. No hay razón. Al contrario, tenemos que promover la unidad con todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿sí? Ningún líder humano, hermano, no importa cuán dotado, cuán eficaz sea, debe tener la lealtad que solo le corresponde al Señor. Primeramente es Cristo, primeramente es el Señor. No estamos negando el liderazgo, ya dijimos, tenemos que seguirlo cuando nos enseñen sana doctrina, cuando nos estén dando buen ejemplo. Pero no debemos hacer las cosas al revés, darle a los líderes y a Cristo no. Primero es Cristo. Cuando el pueblo del Señor tiene discordias y disputas y pelea, lo hace y desacreditan al Señor delante del mundo. Debilitan a su iglesia y lo peor de todo es que entristecen y avergüenzan a aquel que los compró, que murió para hacerlos uno con Él. El Padre es uno, el Hijo es uno, el Espíritu Santo es uno y la iglesia es uno. No debe de haber división. Número 7. Los corintios de manera errónea se estaban aferrando a un líder cristiano u otro a expensas de la unidad de la iglesia. ¿De qué maneras correctas deberíamos relacionarnos con los líderes de la iglesia? Para no menospreciar el liderazgo dentro de una iglesia local, ¿cómo debería ser nuestro trato con ellos? Bueno, hay principios bíblicos. Y por razón de tiempo, no voy a leer el texto, pero lo voy a mencionar para que lo lean en casa. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Debemos respetar y debemos de estimar a los líderes piadosos. Sí, respetar y estimar a los líderes piadosos. Es bíblico, es bíblico. Estudiar cuidadosamente su forma de vida e imitar su fe.
Esto es un gran desafío también para los líderes. Somos cartas abiertas. Constantemente todos estamos siendo expuestos. Nos ven, nos están juzgando en el buen sentido. Cómo nos estamos comportando, cómo estamos hablando, cómo nos estamos relacionando. Someternos a ellos de un modo que haga que sea un gozo para ellos liderarnos. No te estés quejando. Recuerden que la queja trae consecuencias graves. Recuerden al pueblo de Israel. Se quejaron. Y un ejemplo, Moisés. Eso afectó incluso el liderazgo de Moisés. Eso afectó al grado que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. No estoy diciendo que va a perder su salvación el líder actual, no. Pero hay consecuencias graves. Él se enojó y golpeó la roca cuando debería hablarle a la roca. Esto era una figura de Cristo. La roca es Cristo, ¿verdad? Debemos estar preparados para apoyar sacrificadamente a todos aquellos que predican el verdadero evangelio, aun cuando no tengamos una conexión personal con ellos. Es una forma de animar, motivarlos. Estar preparados para gozarnos cuando el evangelio es predicado. No importa quién predique, pero lo está haciendo de sana doctrina y tiene un buen testimonio, ¿verdad? Número 8. ¿Cómo estas maneras bíblicas de relacionarse con los líderes de la iglesia local ayudan a edificar la unidad de la iglesia? Bueno, nos enseñan a respetar y apoyar a todos aquellos que predican el verdadero evangelio. En lugar de crear facciones y divisiones por temas de personalidad o estilo, debemos estar unidos. Deberíamos de someternos y respetar a todos los líderes que Dios ha establecido, en vez de escoger a uno en oposición a los otros. Y eso nos motiva a todos los que son líderes dentro de una iglesia local. Ser cristianos espirituales, ser líderes piadosos. ¿Para qué? Para tener un buen testimonio y poder tener buena armonía con la iglesia. De otra manera no se puede. Hermanos, no piensen que el liderazgo puede influir por ser autoritativo, por dominar, por querer ser duro con alguien. No, todo lo contrario, estás alejando a la persona en la iglesia local. Número 9, ¿qué fuentes de división en la iglesia has experimentado? ¿Has experimentado división? ¿Cómo piensas que respondería el apóstol Pablo a cada una de estas divisiones? Yo en lo personal sí he experimentado divisiones en cuanto a la doctrina, en cuanto a prácticas de cultos que hasta cierto punto son antibíblicas, aunque entiendo que en cuestiones de liturgia o el orden de un culto en una iglesia no es específico en la Escritura, sí hay principios claros que tenemos que apegarnos. ¿Qué diría Pablo al respecto? Bueno, como la iglesia es una imagen, de Cristo y del Evangelio, tenemos que considerar ese cuadro. Reflexionar acerca de la unidad que tenemos en Cristo. Permitir la libertad de conciencia en asuntos que la palabra de Dios no trata de forma explícita. Y para que no se malentienda, esto es con relación a cuestiones de conciencia, ¿verdad? Hay quienes a veces van a discutir, ¿es bueno ir al cine o no? ¿Es bueno ponerse esto o no? Hermanos, hay cuestiones que son secundarias, hay cuestiones que realmente son a conciencia. Y no voy a tocar a una inclinación con respecto a eso. Pueden ustedes considerarlo en Romanos 14, 1 Corintios 8 al 10 igual, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, todo esto. Tenemos que instarnos a practicar la humildad y considerar a los demás como más importantes que a nosotros mismos. Y creo que este es uno de los problemas también que suceden dentro de la iglesia. Cuando yo me doy crédito a mí mismo,
Cae mal eso, molesta. Cuando tú quieres ser el primero, y eso no es sano, no es correcto. Tenemos que considerar a los demás como superiores a mí mismo. Imagínense si todos hiciéramos eso. Otra cosa fuera una iglesia local. Humildad. Pero es algo que se batalla. Por eso recuerden, el título de nuestro estudio es Los desafíos de la membresía. No es fácil, es un desafío. Porque está tocando la palabra de Dios nuestro ego, nuestro orgullo. Que no todos quieren ceder eso. Mío, no. Como un niño, ¿verdad? Número 10. ¿De qué maneras puedes buscar la edificación en la unidad en tu iglesia local? Y esto es práctico, hermanos. ¿De qué manera puedes buscar la edificación de la unidad en tu iglesia? Hermanos, necesitamos una renovación espiritual. Tenemos que empezar de raíz. Si tú eres cristiano, ya has descuidado muchas cosas, necesitas volver a Dios nuevamente. No importa aunque asistas a la iglesia, en fin, o hagas ciertas cosas, necesitas una renovación espiritual. Número 2, depender continuamente en oración a Dios. Leer y estudiar las escrituras. Aunque hemos dicho vez tras vez esto, hay encuestas recientes. Los cristianos no leen la Biblia. No leen la Biblia. Mucho menos piensen que lo van a estudiar. Pasar por alto, hermanos, las ofensas. Si es algo tan ligero, ¿para qué nos vamos a ahogar en un vaso con agua dentro de la iglesia local? Pásalo por alto. ¿Cuándo? El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Se imaginan eso? Tanto en la iglesia local, creo que yo he pasado faltas, y no dudo que algunos han pasado mis faltas también, pero eso debería de ser. Perdonar y pedir perdón. Animar y aconsejar bíblicamente. Ser ejemplo en conducta y palabras. Es un desafío, ¿verdad? No es fácil, no es sencillo, pero por la gracia de Dios podemos hacerlo. Si dependemos del Espíritu Santo de manera continua. Y la última pregunta, y para estar cerrando nuestro estudio, piensa en las divisiones que tratamos en la pregunta 9. ¿Cómo ayuda a la membresía de la iglesia a fomentar la unidad a la luz de estos desafíos? Bueno, la iglesia fomenta la unidad porque asegura que todos aquellos que pertenecen a la iglesia se han comprometido con la misma fe. En otras palabras, con la misma doctrina. Habíamos visto que la palabra fe en este contexto que estamos viendo no es cuestión de salvación, es cuestión de conjuntos de verdades de la Escritura, la doctrina. Tenemos que crear un compromiso mutuo entre todos en la iglesia. No podemos simplemente salir por la puerta cuando las cosas se ponen difíciles. Ay, es que no me saludó, ya me voy. Es que no me dio la mano. Es que en ese día de refrigerio no me lo dio. No, hermanos. Y no es tan extremo lo que estoy diciendo, ¿eh? Muchas personas se ofenden por estas cosas. Sí, obviamente se entiende, se siente, somos seres humanos. ¿Cómo no? Pero no es razón para salirse por la puerta y decir, bye bye. No, solamente estás demostrando tu inmadurez espiritual. Tenemos que actuar como un recordatorio continuo de la unidad que compartimos como hermanos y hermanas en Cristo. Hermanos, la iglesia guiada por líderes que proporcionan divisiones solo conducen a menospreciar la unidad en Cristo. Y el cristiano no solo pertenece a Cristo, sino que está ligado, identificado con Él. Oremos. Señor,
Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por hablar o desafiarnos. Tu palabra muchas veces nos incomoda. No quisiéramos tocar temas parecidos. Pero Padre, está en la Escritura. Y no podemos omitirla. Y como bien dice nuestro estudio, los desafíos de la membresía. No estamos ajenos a las divisiones. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, ayuda a los líderes, a los pastores, a los diáconos, a los coordinadores. Que todos tengamos unidad doctrinal. Que no haya perezosos en cuanto a la lectura, al estudio de tu palabra, en cuanto a las disciplinas espirituales, Padre, en nuestra iglesia. Queremos crecer, queremos ser sólidos para ser una iglesia que pueda alcanzar a más personas para Cristo, que podamos crecer en madurez. Sabemos que los problemas no se pueden evitar, pero danos sabiduría para tratarlos y que todo sea de acuerdo a tu palabra. Gracias por este tiempo, Padre. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.